Bueno, chicas, bendiciones, chicos también. Vamos a recordar un poquito nuestra vida. Y digo nuestra vida porque yo me pregunto, ¿quién dijo que la vida era fácil y que era fácil vivir? ¿Y quién te dijo también que caminar de la mano del maestro no sucederían cosas? Cuando nosotros llegamos a una situación difícil, lo primero que decimos es que somos hijos de un rey y mira cómo estamos viviendo, o mira cómo estás viviendo, qué malo habrás hecho, o qué malo habré hecho. Siempre decimos, un momentito, yo le bajo un poquito a esto. Siempre decimos, hizo algo malo, o hice algo malo, o Dios se olvidó de mí. Y resulta que así nos vamos haciendo cuentas difíciles, preguntas, le preguntamos a Él por qué me tocó a mí, por qué la vida para mí es tan difícil, por qué yo veo que a otros no les pasa, y así empezamos a cuestionar al Padre y a cuestionar a nosotros también. Y yo te pregunto, ¿habrás pasado por situaciones tan difíciles que tenés cara de preguntarle al Señor por qué te pasa a ti eso? Y muchas veces cuántas personas se han apartado de los pies del Maestro porque no fue concebida una petición, o porque se le murió un hijo, o porque se le murió la mamá, o porque se le murió el papá, y entonces empezamos a reclamar y a hacerle pataletas al Padre. Yo no sé si es que nos enseñaron. A mí personalmente me lo enseñaron y yo tal vez también lo hice algún día igual, y yo también reclamé muchas veces cuando... Y me ve y digo yo, y decía yo, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces, ¿dónde está Dios? Bueno, y todas esas preguntas que nos hacemos. Pero es cuando no tenemos un conocimiento, cuando aquí en nuestra cabeza solamente están las cosas para cuestionar y recordar que nosotros no nos merecemos esto, porque eso es lo primero que nos decimos, es que esto yo no me lo merezco. Resulta que nosotros no nos merecemos nada. Pensamos que porque damos dos palabras de oración y decimos, Señor, te amo, todo nos lo merecemos. Pero no hemos sufrido lo que muchas personas sufrieron, mas sin embargo no dejaron de creer en el Eterno. No dejaron de creer en ese Padre de amor que había hecho una promesa. Y que aunque las cosas no se veían y que para ellos era difícil, siempre tuvieron esa esperanza puesta en esa promesa. Fíjense ustedes que yo les voy a hablar de una mujer que nadie habla en las escrituras de ella. Es más, dice la palabra que esta mujer apenas es mentada en dos capítulos de las escrituras, en Éxodo 6:20 y en el número 26:59. Y casi nadie habla de ella. Primero porque las costumbres de los tiempos pasados siempre se daba la importancia al hombre. Y luego porque no nos hemos detenido a pensar la importancia que esta mujer tiene en las escrituras. Y fue una mujer que pasó por momentos muy difíciles que a ti ni a mí nos ha pasado. Pero yo me ponía a ver cómo esta mujer, la confianza que tenía en un padre que no conocía, sino que ella conoció una historia.
No es como ahora que nosotros cogemos la palabra y leemos y escudriñamos y miramos qué lindo es el Padre, mire el Maestro y todo esto, ¿verdad? Ellos tenían una historia. Ellos no tenían acceso a leer los pergaminos porque todo esto había quedado en el reino egipcio. Recordemos que allá fue José, que fue el primer hebreo que entró a Egipto, y más sin embargo, vemos que todas las escrituras quedaron ahí. Por una parte porque recordemos que el único que sabía leer y escribir era José. De resto, la descendencia total de Jacob, nadie sabía leer. Y ya estando ellos ahí, nunca pensaron que iban a ser esclavos, porque son cosas que uno nunca le pasan por la mente. Pero ya después de que fue pasando el tiempo, ellos no tuvieron acceso, ninguno de ellos, ni a estudiar, ni a nada, sino solamente a la esclavitud. Entonces esta mujer, que fue nacida ahí, entonces solamente tenía una historia que había escuchado de sus antiguos, de su antepasado, que había una promesa, que el Eterno lo sacaría de ese lugar. Y encontramos aquí en Éxodo, dice un varón, en Éxodo 2, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Fíjense ustedes, esta mujer, que vamos a mirar cómo se llama, la mamá de Moisés. La mamá de Moisés se llama Jacabet. Dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 9, 6, en Éxodo 6, 20, dice, y Adán, que era el esposo, tomó por mujer a Jacabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón, a Moisés y Aarón a Moisés. Y los años de la vida de Adán fueron 137 años. Aquí no mientan la niña tampoco. Sabemos que ellos tuvieron 3 hijos, que fue Miriam, que es la mayor, Aarón y Moisés. Esta mujer, nadie podemos decir, nos podemos comparar con ella, ni en la fe, ni en el amor que ella tenía por sus hijos y por su esposo, ni la esperanza, esa fe, esa convicción de que había un padre que tendría cuidado de ellos y de sus hijos. Esta mujer, para ellos era difícil cuando el faraón mandó matar todos los niños. Porque era para que esos niños no nacieran. Pero como ya lo vimos en el estudio anterior de los que se mandan en la mañana, esos niños nacían porque las parteras tenían temor de Dios. Y cuando va a nacer este niño, ella ocultó el embarazo. Cuando va a nacer este niño, ella es alejada del lugar donde vivían a un lugar que llamaban el lugar de la muerte. Allá fue llevada la partera, el esposo y esta mujer. Primero, el dolor, el llanto, cuando queda embarazada. Algunas mujeres lloran porque quedaron embarazadas por miedo
a que los padres la despidan, a que los maridos no respondan, a que no quieren tener hijos porque están jóvenes, porque no saben hacer madre. Pero para las hebreas era un privilegio ser madre. Pero cuando ella queda embarazada de Moisés, fue la tortura más grande que ella recibió. Y cuando este niño va a nacer, se van a ese lugar y ella solo le pedía al padre que fuera una niña. ¿Sienten ustedes el dolor de esta mujer? Cuando la partera coge y nace el niño y lo envuelve en su mantita y ella pregunta que si era niña. La partera ni le respondía. Y cuando llega su esposo que estaba en la parte de afuera esperando, cuando llora el niño, él entra y los dos empiezan a llorar. Y no lloraban de alegría, lloraban de dolor, lloraban de desesperación, lloraban de angustia de saber qué iba a suceder con su niño. Muchas madres nos alegramos cuando teníamos los hijos. Otras pues no se alegran porque no los querían. Pero como les digo, estas hebreas era la pasión de ellas, era tener sus hijos. Pero lo más duro para esta madre es saber que lloraba porque había nacido un hijo varón y que no lo podía tener con ella. Demasiado dolor para una madre. Abrazar a su hijo y llorar de miedo, de terror. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí hay una enseñanza, porque cada niño que nacía, el padre salía y se lo ofrecía al Eterno en medio de la noche o en medio del día, dependiendo de la hora que nacía el hijo, y lo presentaba. Y él presenta a este niño y le dice, es tuyo, tú lo cuidarás. Y luego que siguen los soldados buscando en las casas los niños para matarlos. Y ella solo lo puede ocultar hasta los 3 meses. Ahí lo vemos, que dice en Éxodo 2. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó un arquillo de juncos y la calefactó con asfalto y brea y colocó el niño allí. No fue fácil. No fue fácil colocar el niño porque ellos en el momento que tomaron la decisión que iban a colocar el niño en la canastita, llegó todos los soldados a revisar las casas que no hubieran nacido niños. Qué tristeza para esta madre. Entran a quitarle el niño, lo logran ver. Ellos salían por un lado por una esquina, por una puerta de la casa, y los lograron ver los soldados. Y dice que ellos me duelen el corazón. Cuando ellos salían, uno de los soldados dice que le quite el niño para matarlo. Su esposo se agarró a golpes con ese soldado. Y le dice a ella y a su hija Miriam que huyan. Esta mujer se va y deja a su niño en el río Nilo. ¿Sabe qué fue la palabra que ella dijo? Señor, tú lo cuidas. Yo sé que nada malo vas a permitir que le pase. ¿Cuántas mujeres le criticarían? Es muy lindo leer la historia, pero vivirla. ¿Cuántas mujeres le dirían, eres una mala madre, dejaste tu hijo en el río,
¿Qué tal que se ahogue? ¿Qué tal que se muera? No lo quieres. ¿Cuántas cosas le pudieron haber dicho a esta madre? Pero ella se vuelve a cuidar a su esposo, que le habían metido una espada en 2 veces en el estómago. Y tú dices que sufres. Y tú dices que tu vida es muy dura, que vivir es muy difícil. ¿Hemos vivido algo? ¿Se queda la mitad de lo que esta mujer vivió? Creo que no. Pero ella seguía creyendo en una promesa que había escuchado. No la leyó, había escuchado. Que el Señor tendría cuidado y que algún día mandaría un libertador para que le sacara. Esta madre dio a luz a este libertador. Estos padres sufrieron ese dolor, pero tenían una esperanza de que Dios cuidaría a ese niño donde estuviera. ¿Serías capaz tú de llevar tu niño a un río? ¿Cierto que no? Porque la confianza de nosotros no está en el Padre. La confianza que nosotros tenemos es en todo lo que nosotros vemos, en todo lo que podemos obtener. Porque ni aún a la palabra, ni a la misma palabra le creemos. Ella le creía una promesa escuchada. Y nosotros tenemos la palabra viva hoy, pero tampoco creemos. Y cuando venimos al Padre, es solamente para reclamar, para preguntar, porque a mí, una mujer de mucha valentía, esta madre sí supo lo que era ser madre y sí supo lo que era esperar en su Padre, en ese Padre eterno, en ese Padre que le había hecho promesas. Es tremendo. Y miramos el milagro que el Señor hizo, es que vemos las respuestas. Vemos las respuestas. Lo cuidó hasta que tenía 3 años. Su propia madre, sin poder decir que era su hijo. Hemos pasado tantas cosas difíciles y nos ha dolido tanto y hemos llorado tanto y hemos reclamado tanto que ninguno se compara con las personas de las Escrituras. Y esto está, por ejemplo, para nosotros. Esto no está aquí nada más para que lo pasemos, no, vivámoslo, metámonos en el cuento. Y cuando nosotros nos metemos en el cuento de estas personas que vivieron todo esto tan difícil y tan duro, nos damos cuenta que la vida de nosotros es una vida muy buena, es una vida muy diferente. Mas, sin embargo, no tenemos los ojos puestos en el Maestro. Tener fe es creer que lo va a hacer y que aunque no lo veas hecho, seguir creyendo. Esta mujer creyó. Ella creyó que el Dios del poder se lo iba a cuidar. Y cuando su padre lo presentó y le dijo, este hijo es tuyo, el Señor lo tomó bien en serio. Por eso es que las necesidades, todo lo que tú estás pasando y todo lo que yo vivo, es bueno presentarlo delante de Él, porque después Él se encarga de perfeccionar todo eso que nosotros vemos tan difícil y que nos está yendo tan de la patada. Pero por eso la palabra nos enseña que todo lo que nos pasa nos es para bien. El problema, la dificultad, todo aquello que vivimos, eso trae después unas consecuencias. ¿De qué? De bendición. Porque es lo que Él hace, convertir la mentira en verdad, convertir la maldición en bendición. Todo lo contrario de lo que estamos viviendo, que es difícil, luego vamos a ver la recompensa que viene de Él, pero cuando nosotros la pasamos de la mano de Él, cuando aprendemos a vivir de su mano. Porque es que esta mujer, esta madre de Moisés, aprendió con la historia a vivir de la mano del Padre. Ella sabía que Él era el único que lo podía hacer, no es nadie más. Cualquiera lo ve, lo leemos y nos parece, qué lindo.
Qué lindo es el Señor, pero el dolor de la madre, ¿lo pudimos entender algún día? ¿Te llegaste a meter en el cuento de la madre? Nunca. Por eso es que nos hace muy difícil la vida, porque no hemos aprendido de aquí. Cuando aprendamos de aquí, nos damos cuenta cuál es el verdadero amor que nosotros tenemos y en qué tenemos la confianza. Que el Señor les bendiga, les amo mucho.